Muy buenas noches a todos los integrantes de este maravilloso auditorio. Como de costumbre, Sofía, Escuela Posgrado, se siente muy honrado con la presencia de cada uno de ustedes y les exhorta a que participen a sus amigos, colegas, alumnos, para que todos nos beneficiemos de estas conferencias tan nutritivas que en cierta forma nos regalan nuestros invitados con mucho cariño. Esta noche tenemos como tema legitimación en el proceso civil con referencia al derecho latinoamericano. Importancia. La legitimidad es la puerta de entrada y de salida del proceso. Este tema ahondará con mayor profundidad nuestro invitado. Nos estamos refiriendo al doctor Cristian Rodríguez José. Antes de invitarlo, vamos a conocer un poquito sobre su recorrido académico. Él es abogado de la Universidad de Chile, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, magíster en Teoría General del Proceso de la Universidad Nacional de Rosario, tesis aprobada con nota máxima de 10. Experiencia como asesor legal en el ámbito de litigios civiles y comerciales. Especialidad vinculados al sistema bancario, a la reestructuración de créditos y asesorías de reestructuraciones de empresas. Especializado en enseñanza de Derecho Procesal Civil. Actual socio del estudio Rodríguez Díaz y Orrego. Con una amplia trayectoria de más de 20 años en el sistema bancario, por más de 15 años como jefe del área judicial de Corpbanca. Profesor de Derecho Procesal en la Universidad Católica de Chile. Imparte cursos, instituciones procesales 2, procedimientos civiles 1, procedimientos civiles 2, miembro del Instituto Chileno de Derecho Procesal. Obtuvo también reconocimiento de la Universidad Alas Peruanas, filial Juliaca, reconocimiento del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, capítulo Perú, sección Juliaca, reconocimiento de la Municipalidad Provincial San Román, Juliaca, conferencista local, nacional e internacional. De esta forma, vamos a recibirlo muy afablemente al doctor Cristian Rodríguez José. Por favor, doctor Cristian, es suyo el auditorio. Buenas noches, perdón. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan bien? Sí, sí lo escuchamos. En primer lugar, agradecer al Instituto Sofía, a la doctora Isabel Ramírez Peña, a don Willy Ramírez por la invitación que me han hecho cordialmente, a la gente que asiste a esta conferencia, que un día viernes a esta hora estén interesados en escuchar algo de derecho. La verdad es que son verdaderos héroes del derecho, los felicito. Y bueno, algo nos mueve a las personas que nos gusta el derecho, estudiar, investigar. Y voy a partir con algo que quizá no es muy jurídico, pero es algo que ahora último me hace mucho sentido, que es por qué hay ciertas ideas que a nosotros nos van como arrastrando, como que nos llevan, nos impulsan desde un lugar que nosotros no sabemos cuál es. Y voy a partir mi conferencia con la base que yo creo que es lo que me inspiró a mí en mi tesis sobre legitimación. Como acá estaba leyendo ahora, un psicólogo que dice, cada pensamiento humano empieza con una imagen, con una fantasía. Esos pensamientos que nos persiguen, que nos obligan de alguna manera a desarrollarlo. Esta imagen es de un dios romano, este no tiene una referencia en Grecia, este es un dios propiamente romano, es el dios Jano, o sea, hay dos caras acá, una cara mira hacia el pasado, otra mira hacia el futuro, era el dios de las puertas, de los comienzos, de los portales y de los finales. ¿Por qué creo que esta es como la idea arquetípica de la legitimación?
porque voy a tratar de demostrarles a ustedes que la legitimación, como una institución procesal bifronte, marca los requisitos de entrada y de salida del proceso. Es decir, de alguna manera están conectadas con esta imagen arquetípica del dios Jano, un dios que tiene dos caras. Y la legitimación, vamos a ver que en la tesis, por lo menos, que defendí en Rosario, trato de defender que la legitimación es una institución procesal bifronte que tiene dos caras, una cara que se manifiesta al inicio del proceso y otra cara que se manifiesta al final del proceso. Por favor, a los que quieran hacer preguntas, antes no tengo ningún problema y así lo hacemos algo más ameno, independiente de las preguntas que puedan haber hacia el final. Voy a colocar dos casos prácticos para que veamos un poco más allá desde las definiciones qué es lo que trata de resolver la legitimación. Y acá usted, doctor Isabel o los demás doctores presentes me van a corregir en el derecho peruano. Yo conozco el derecho chileno, no conozco el derecho peruano, pero vamos a ver si los ejemplos resultan. Una persona, José, demanda a Cristian en juicio ordinario, no sé cómo le dirían ustedes allá, que es el juicio más prolongado, ¿cierto? Juicio de conocimiento general, demanda la restitución de 1 millón de pesos, que este último le adeuda a un amigo del demandante. Es decir, José tiene un amigo que Cristian le debe dinero. José no tiene la representación de su amigo. Sabe que su amigo nunca le va a cobrar a Cristian. Pero José va a tribunales y demanda que Cristian le pague a su amigo la cantidad de 1 millón de pesos. Segundo ejemplo. El dueño de un inmueble demanda a quien afirma ser el actual arrendatario del inmueble en un juicio de reivindicación. No sé cómo se llama en Perú esta acción, que es la que tiene el dueño no poseedor en contra del poseedor no dueño, esta acción antigua que viene del derecho romano, acá todavía se le llama reivindicación, ¿cierto? Pero lo extraño del ejemplo es que el dueño demanda no a un poseedor, sino que al arrendatario del inmueble. Las preguntas que yo me hice cuando veía estos casos en Chile, y muchos otros que nos podemos imaginar, ¿cuál es la actitud que debe tener el juez frente a estas demandas? ¿No puede hacer nada? ¿Tiene que esperar que se dé el proceso íntegramente? ¿Qué medio de defensa le provee el ordenamiento al demandado? ¿Puede revelar esta inconsistencia en las afirmaciones del demandante? ¿O simplemente tiene que exponer sus argumentos y esperar a que el juez dicte sentencia definitiva después de mucho tiempo? ¿Es necesario que la causa sea tramitada hasta la dictación de la sentencia definitiva? Cuando en estos ejemplos vemos que desde las meras afirmaciones de la parte demandante, el juicio no tiene razón de ser. Esas son las preguntas que yo me hice. Las primeras respuestas que me encontré fueron en la doctrina chilena extranjera de esa época, cuando recién estaba salido de la universidad, hay que esperarse hasta la sentencia definitiva. Y cuando leía eso, la verdad es que me rebelé porque no podía ser. ¿Cómo iba a ser que tuviéramos un sistema tan desquiciado que demandas que el juez sabía de solo leerlas que eran infundadas, por las incluso si le probaban las afirmaciones de las partes, cómo iba a ser que se tuviera que tramitar hasta la sentencia definitiva? Entonces, vamos a ver primero cuál es el sentido de la legitimación. La legitimación, ¿qué es? Una institución procesal que trata de dilucidar o aclarar quiénes son las personas que válidamente pueden acudir ante un tribunal para la defensa de sus derechos e intereses legítimos. Eso es lo que trata de resolver la legitimación. ¿Quiénes son las personas que pueden llevar un conflicto desde la realidad, desde el plano de la realidad social hasta el plano del proceso a través de una pretensión? ¿Cualquier persona? ¿Incluso el que no tiene razón? Preguntas que dejo abiertas. ¿Cuál es la otra pregunta que se hace en la legitimación o que trata de responder la legitimación? ¿Cómo se puede lograr este objetivo al inicio del proceso si el juez no sabe quién es el verdadero titular activo y pasivo de la relación controvertida? Es uno de los problemas que tiene la legitimación. ¿Cómo el juez al inicio del proceso puede saber quién tiene la razón? Si el que afirma ser dueño es el dueño, si es que se le imputa ser poseedor es el poseedor, etc. ¿Cómo saberlo? Y la tercera pregunta,
que para que esta institución tenga algún sentido práctico, es qué sentido tiene entonces la legitimación si no es posible controlar su presencia al inicio del proceso. ¿Nos sirve hablar de legitimación cuando esto se resuelve en la sentencia definitiva conjuntamente con la cuestión principal que se ventila? ¿Tiene sentido una institución procesal que no impida que una persona que no tiene derecho a acudir al proceso pueda hacerlo? Vamos a ver si estas preguntas pueden ser respondidas. ¿Cuáles son los objetivos que desde mi punto de vista debiera tener la legitimación como institución? La legitimación, volvemos, es aquella que intenta señalar cuáles son las personas que tienen derecho a pretender y en contra de quién se tiene derecho a pretender. Uno de los primeros objetivos de la legitimación es asegurar desde el inicio del proceso la presencia del verdadero titular activo y pasivo de la relación controvertida. Vamos a ver que este objetivo se puede desdoblar en dos objetivos. En primer lugar, asegurar desde el inicio del proceso la presencia de quien, a lo menos podríamos decir, afirme ser titular activo y que impute a otra persona ser titular pasivo de una relación controvertida. Y después, al final del proceso, podríamos decir, el objetivo será que esta persona que afirma ser titular de un derecho controvertido logre probar que es titular de ese derecho controvertido y a quien imputa ser sujeto pasivo de la relación sustancial pueda probar también que es el sujeto pasivo. Pero se desdoblan dos posibilidades, la mera afirmación y la prueba de esa afirmación. Ese sería uno de los objetivos de la legitimación. El segundo, el efecto práctico, es evitar la tramitación de un proceso que en definitiva va a resultar inútil. El juez tiene en sus manos una demanda que señala que se demanda la reivindicación de un inmueble del dueño no poseedor en contra de un arrendatario. El juez sabe que aunque le prueben todas las afirmaciones efectuadas en la demanda, no la va a poder conceder porque no puede existir reivindicación de un dueño en contra de un arrendatario. Eso lo sabe de solo ver la demanda. La pregunta es ¿cuál es la vía procesal para poder reclamar esto? De hecho, les traje la opinión de algunos autores muy reputados. Aquí traje un autor español que ha estudiado el tema, Ramos Méndez, que enseñara que leer, esto me pareció muy relevante, dice, la teoría de la legitimación representa hoy un esfuerzo superfluo y vano para tratar de asegurar la presencia en el proceso, desde su iniciación, del verdadero titular del derecho discutido. Dicho propósito es estéril, porque, admitido el principio de libertad de acción, no puede condicionarse la admisibilidad del proceso a que el litigante justifique in limine litis la titularidad de su derecho. Esta es una posición, es decir, este autor sostiene que si las preguntas que nos hacíamos en la lámina anterior no las podemos responder correctamente, esta institución no tiene razón de ser dentro del derecho procesal y se confunde con la cuestión de fondo y por lo tanto no le podemos dar, no nace con legitimidad como una institución separada de la cuestión de fondo. Yo creo que está equivocado este autor, pero sí lo traigo porque hay una parte de la doctrina que señala que la legitimación no tiene un sentido real, práctico, porque se confunde con la cuestión de fondo. Una breve referencia a los tipos de legitimación que existen. Yo les dije que la legitimación lo que trataba de buscar es, desde el inicio del proceso, poder detectar y controlar que la persona que es el demandante, es decir, el que pretende, ¿cierto?, sea el titular de la relación jurídica sustancial controvertida. Si estamos demandando de reivindicación, que a lo menos afirme ser el dueño. Si estamos en un procedimiento de restitución de un inmueble que estaba arrendado, por lo menos que afirme ser el arrendador. Si estamos en un cobro de un crédito, por lo menos que afirme ser el acreedor. La legitimación ordinaria es aquella que la legislación concede al titular activo y pasivo de la relación jurídica controvertida. Pero hay también ciertas legitimaciones que se otorgan a personas que no son los titulares activos o pasivos de una relación jurídica controvertida. En Chile, yo no sé la realidad peruana, doña Isabel me puede ayudar, deben haber hipótesis en Perú, deben haber hipótesis donde el que puede demandar no es el titular del derecho,
sino que otra persona distinta. No sé si es que existe, pero por lo menos en Chile y en muchos países existe la acción oblicua subrogatoria, ¿cierto? En virtud de la cual un deudor no quiere ejercer acciones en contra de un tercero, ¿cierto? Porque si es que ingresan bienes a su patrimonio, él a su vez tiene un acreedor que va a ejecutar. Cuando está en mora de ejercer esas acciones con el tercero, por lo menos el Código Civil chileno autoriza al acreedor para ejercer las acciones que su deudor no quiere ejercer a objeto de incrementar su patrimonio. Como esta, supongo tienen que existir muchas hipótesis de legitimación extraordinaria en la legislación peruana, ¿cierto? Cuando se otorga derecho a una persona que no es el titular natural de la relación jurídica controvertida, ¿cierto? La posibilidad de poder demandar esto. En Chile existe otro ejemplo, las madres, por ejemplo, en virtud de una representación legal, representan a los hijos menores. Pero en Chile, incluso para pedir alimentos, la madre tiene la posibilidad de demandar en representación de sus hijos mayores de edad. Bueno, esa no es una hipótesis de representación legal, ya no hay representación legal, porque la mayoría de edad hace que la persona tenga plena capacidad, pero sí es una hipótesis de, por ejemplo, de legitimación extraordinaria. Una persona que no es el titular del derecho de alimento, porque el derecho de alimento en este caso, el titular sería el alimentante, ¿cierto? El alimentario, perdón. En este caso es la madre la que puede demandar. Tenemos hipótesis en todos los ordenamientos de legitimaciones ordinarias y extraordinarias. Una segunda aproximación es lo que ya les he enunciado. En la legitimación hay una legitimación activa y una legitimación pasiva. La legitimación activa es de quien tiene el derecho. El acreedor del crédito, el dueño en el caso del derecho de dominio, el usufructuario en el caso del derecho de usufructo, y hay una legitimación pasiva. El demandante le imputa a una persona ser el deudor de él y que no le ha pagado. El demandante le imputa a una persona ser una persona que está perturbando al usufructuario en el derecho de ocupar el bien sobre el cual se constituye el usufructo, etc. Todas las hipótesis legales en los polos activos y pasivos. ¿Cuáles son las situaciones legitimantes? ¿Cuáles son las situaciones en las cuales somos titulares de derechos, pudiéramos decir? Bueno, en todos los ordenamientos, los más consolidados son los derechos reales y los derechos personales, ¿cierto? En el derecho de dominio, el derecho de crédito, etcétera, que son como derechos reales o derechos personales, y todos los que están en la legislación peruana, ¿cierto? Pero también existen legitimaciones por interés. Es decir, todavía hay ciertas instituciones que no han llegado a consolidarse dentro de lo que podríamos llamar el derecho subjetivo, pero que habilitan a las personas para poder demandar. Por ejemplo, en Chile, la nulidad absoluta de un acto contrato, entiendo que en algunos países se llama nulidad radical o algo así, pero en Chile se llama nulidad absoluta, puede ser cualquier persona que tenga un interés patrimonial en la nulidad. Es decir, en virtud de la cual, si se deja sin efecto ese acto, tenga algún beneficio. Ese interés no es ni un derecho real ni un derecho personal, es una legitimación por un interés sustancial. ¿Sí? Tenemos esas situaciones que son las situaciones legitimantes. ¿Qué es la legitimación? Aquí llegamos al corazón de la discusión. Porque cuando nosotros definimos algo, la verdad es que estamos tomando partido por una posición. Definir siempre significa recortar la realidad. Cuando nosotros definimos algo, estamos tratando de separar algo de las otras cosas. Cuando separamos algo de las otras cosas, hay una idea preconcebida que nosotros tenemos de eso. Por lo tanto, cuando nosotros definimos, nosotros de alguna manera estamos delimitando esa realidad que nosotros creemos que es la correcta. Por lo tanto, no hay ninguna definición, pudiéramos decir, inocente. No hay ninguna definición que no sea ideológica, que no tenga una ideología detrás, un pensamiento detrás. Cuando el autor que a mí me parece que más acertadamente ha estudiado esta institución en el derecho occidental, que es
el profesor Montero Aroca, en un libro específicamente dedicado al tema. En un trabajo anterior a ese libro, miren cómo hablaba de la legitimación. Decía, la legitimación, y esto es textual, dice, un intento de aclarar un concepto que resulta más confuso cuanto más se escribe de él. Esa era la bajada del título del trabajo de este autor. Es decir, en la conceptualización de la legitimación ha sido algo que ha confundido a la doctrina por 2 siglos. Y vamos a ver que hay 2 sectores de la doctrina que son irreconciliables en materia de legitimación. En Chile, por ejemplo, no existe acuerdo en la doctrina nacional o extranjera, en la doctrina nacional o en la jurisprudencia nacional sobre qué es legitimación. Después vamos a ver algunos intentos, pero no existe claridad. Recorrí doctrina y jurisprudencia de varios países latinoamericanos, por lo menos 6. Me llamó profundamente la atención que, incluyendo a Perú, en todos los países hay 2 bandos acerca de la legitimación. Y hay jurisprudencia que apoya a uno u otro lado de forma contradictoria. Es decir, en ninguno de nuestros países de Latinoamérica, y puedo incluir a España porque también estudié la situación española, existe una única forma de entender la legitimación. Conviven 2 formas antagónicas de entender la legitimación. Esta realidad sociológica, esta confusión de conceptos, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, cobra mayor relevancia cuando volvemos a leer esto. Claro, es un concepto que resulta más confuso cuanto más se escribe de él. Hay algo elusivo en el concepto de legitimación. Ese algo elusivo en el concepto de legitimación tiene que ver con una diferencia entre 2 exigencias que la doctrina o la jurisprudencia le hace a la legitimación y que yo, de alguna forma, ya les enuncié. Una forma de entender la legitimación es sobre la base simplemente de analizar las afirmaciones de las partes al momento que las realizan, independientemente de que puedan ser probadas o no con posterioridad. Es decir, hay una parte de la doctrina que dice la legitimación debe analizar solo las afirmaciones de las partes, porque eso es lo único que se puede saber al inicio del proceso. Y sobre la base de las afirmaciones de las partes se puede controlar la legitimación, aun cuando después no pueda ser probada. Otro sector de la doctrina sostiene que la legitimación no se refiere única y exclusivamente a las afirmaciones de las partes, sino que se refiere a la afirmación y a la prueba. Como consecuencia de esta concepción acerca de la legitimación, esta solo puede ser controlada al sentencia definitiva y se confunde con la cuestión de fondo. Porque probar que yo soy dueño, poseedor no dueño en una demanda de reivindicación, equivale a que me concedan la pretensión de reivindicación. Es decir, en una postura se confunde con la cuestión de fondo, con la sentencia definitiva, y en la que afirma se requiere solamente las afirmaciones, es posible su control al inicio del proceso. Esta tensión entre estas 2 formas de entender la legitimación, solo la afirmación que hace el demandante en su demanda y la imputación jurídica que le realiza el demandado, o la afirmación y prueba de esa afirmación, es lo que hace entrar en tensión esta institución de la legitimación con la noción del debido proceso. Porque esos jueces que les gusta declarar de oficio, por ejemplo, la improcedencia de una demanda, sin siquiera darnos la oportunidad de probar nada, probablemente todos hayamos tenido esa experiencia de sentir que la persona se estaba extralimitando en sus funciones porque a lo menos nos debía escuchar y dejar probar, ¿cierto? No nos pueden inadmitir una demanda sin por lo menos dejar probar, a menos que sean vicios que estén expresamente establecidos por la ley y con un criterio bien estricto. Porque si es que a nosotros, si es que nos fuésemos al extremo inicial, y si que el juez pudiera controlar la legitimación muy libremente, podríamos tener un problema de acceso a la jurisdicción. Es decir, el juez, si es que el juez pudiese controlar la legitimación sin este concepto que yo digo, solamente basándose en las afirmaciones, o cada vez que la legislación le indica a las personas que para poder tramitar una demanda necesitan al inicio del proceso
a llegar ciertas pruebas para que se pueda tramitar esa demanda, esas instituciones entran en conflicto con el debido proceso en su dimensión de acceso a la jurisdicción. Es una forma indirecta de coartarnos la posibilidad de acceder al proceso. Pero, por lo menos en Chile, y me corregirán en Perú, las normas del debido proceso son derechos prestacionales, pero de carácter legal. Es decir, no se ejercen directamente desde la Constitución, sino que son desarrollados de alguna forma por las normas legales, infraconstitucionales, pero que de alguna manera tienen que respetar el contenido esencial de las normas del debido proceso. Por lo tanto, la forma de la legitimación y el control de la legitimación solo se pueden ejercer a través de los cauces establecidos por el legislador. Vamos a ver que encontré en el derecho peruano y en la mayoría de los países latinoamericanos, una de las excepciones que se puede oponer en general en los procesos de conocimiento es la falta de legitimación. Ese es el cauce legal que establece las legislaciones. Negar el acceso a la jurisdicción, limitando la legitimación, sería la forma más perfecta que un dictador pudiera encontrar para hacer una constitución que contuviese todos los derechos, todas las garantías, todas las promesas, pero le bastaría que una garantía no estuviese en esa constitución para que fuese letra muerta, y es privar a los ciudadanos de la legitimación para poder acceder al proceso. Esa es la importancia que tiene la legitimación. Si es que un juez pudiese controlar esto de forma indiscriminada, daría lo mismo que la Constitución nos asegure el acceso a la jurisdicción si es que el juez pudiese denegar in limine al inicio del proceso nuestra demanda por falta de legitimación. Por lo tanto, vamos a ver que ese control que se puede realizar, creo yo, al inicio del proceso, tiene que de alguna manera ser respetuoso de las normas constitucionales, y no solamente las normas constitucionales, sino que de los tratados internacionales, ¿cierto?, sobre derechos humanos que han ratificado nuestros países. ¿Existen normas que regulen la legitimación ordinaria? Encontré, y aquí la profesora Isabel Ramírez, don Willy Ramírez me podrán ratificar, pero encontré en el Código Procesal Civil peruano el artículo 446, donde nos dice que el demandado solo puede proponer las siguientes excepciones, ¿cierto? Las clásicas: incompetencia, incapacidad, representación, oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda, falta de agotamiento de la vía administrativa, y miren acá, falta de legitimación para obrar del demandante o del demandado. En la legislación peruana, como en todas las legislaciones latinoamericanas, existe una norma que nos dice que como excepción se puede oponer la falta de legitimación. ¿Y cuál es la falta de legitimación? Dice: anular lo actuado y dar por concluido el proceso si se trata de las excepciones de incompetencia, representación insuficiente, falta de agotamiento de la vía administrativa, falta de la legitimidad para obrar del demandante. Es decir, estas normas lo que nos indican es que, como excepción, y entiendo que, aquí corríjame, doctora Ramírez, si es que en el procedimiento peruano, en el procedimiento civil, hay como una suerte de audiencia intermedia, donde se controlan los presupuestos procesales y se dicta esta resolución y por lo tanto el proceso no puede continuar adelante. Ahí corríjame, doctora. Tenemos nosotros un filtro que es el saneamiento. Y en el saneamiento es la etapa para poder nosotros allí, bueno, el juez, ¿no?, tiene esa atribución para poder sanear el proceso. Entonces, muchas gracias, doctora. Que es como la audiencia intermedia o la audiencia preparatoria, tiene distintos nombres dependiendo de los países. La pregunta que yo les hago entonces: esta audiencia de saneamiento, ¿cierto? Cuando nos hablan de la falta de legitimación, entiendo que es previo a la etapa probatoria. Es decir, si saltamos esta fase, nos vamos a ir a la fase probatoria. Entonces la pregunta que yo hago es: ¿de qué legitimación está hablando entonces el Código Procesal Civil peruano? ¿Se pueden controlar las afirmaciones? ¿Se puede controlar la prueba de las afirmaciones aun cuando todavía no estamos en fase probatoria? ¿Qué pasa si es que
se pasa esta etapa y después no se logra probar que era el dueño, ¿puede haber igual falta de legitimación? Porque en el Código Procesal Civil peruano, esta institución se coloca como de las excepciones previas, ¿cierto? Que no se resuelven en la sentencia definitiva, sino que se resuelven en un auto o una resolución, ¿cierto? Que sanea el proceso de sus eventuales vicios procesales. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer, cuando el Código usted habla de falta de legitimación para obrar del demandante o del demandado, la pregunta es, ¿a qué legitimación se está refiriendo? ¿Se está refiriendo a la legitimación que mira la mera afirmación que la parte realizó en su demanda? ¿Se está refiriendo a la afirmación y la prueba, aun cuando todavía no estamos en la fase probatoria? ¿Qué implicaría para el proceso civil peruano que por medio de este autosaneamiento se pudiera controlar la legitimación, pero sin que la persona afectada pudo rendir pruebas acerca de la legitimación? Ese es uno de los problemas que tienen la mayoría de los ordenamientos latinoamericanos. El problema que tienen es que se van o son muy estrictos y permiten que se pueda controlar la legitimación al principio del proceso, o solamente dejan que la legitimación se pueda declarar al final del proceso mediante la sentencia definitiva. Otro ejemplo, que me parece que es como, no sé si es por lo opuesto, pero por lo menos si los tengo después, el Código Procesal Civil de la Nación Argentina, que al igual que el Código Procesal peruano, establece la falta de legitimación dentro de las excepciones previas que se pueden oponer, pero miren lo que señala este artículo, y hay muchos códigos latinoamericanos que tienen artículos muy similares a este. Dice, solo se admitirán como excepciones, como previas las siguientes excepciones. Es la misma situación de Perú, ¿cierto? Pero dice, número 3, la falta de legitimación para obrar en el actor o en el demandado, pero le agrega algo, cuando fuere manifiesta. Entonces, a diferencia del Código Procesal Civil peruano y del Código chileno y de muchos códigos, ¿cierto? Acá hay como una orientación. Cuando el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en Argentina nos habla de una falta de legitimación manifiesta, pudiéramos entender nosotros que el legislador argentino distingue dos faltas de legitimación. Una falta de legitimación, que sería manifiesta, que es la que se puede de alguna manera controlar al inicio del proceso, y otra falta de legitimación, que pudiéramos decir no manifiesta, y que vamos a ver si se puede o no controlar al final del proceso. Nuestras legislaciones son sumamente escuetas. Ninguna legislación de Latinoamérica esto es, el llenar de contenido esta palabra es trabajo de la doctrina y de la jurisprudencia. No hay ninguna definición legal de legitimación. Entonces, con estas dos legislaciones, como ejemplos, la legislación peruana, que nos habla de una falta de legitimación a seca, y la legislación argentina, que nos habla de una falta de legitimación, pero solo cuando sea manifiesta, les voy a plantear cuáles son las dos grandes líneas que en todos los países del derecho occidental existen acerca de la legitimación, y después vamos a ver, les voy a hacer una proposición de cuál es la tesis que yo defendí en Argentina acerca de mi sistema de legitimación que me parece que es más racional. Por un lado, el concepto más antiguo de legitimación es el que vincula la legitimación no solo con la afirmación de una titularidad, es decir, yo soy el acreedor, él es mi deudor, yo soy el dueño, él es poseedor, no solamente con la afirmación, sino que con la prueba efectiva de esa afirmación. Se le podríamos llamar la teoría clásica o sustancial de la legitimación porque es la más antigua, y acá claramente, si vinculamos afirmación y prueba, ¿cuándo vamos a poder controlar esta legitimación? Solo al final del proceso, cuando haya terminado la fase probatoria, conjuntamente con la sentencia definitiva, y por eso que estos autores sostienen que la legitimación se confunde con la cuestión de fondo y no tiene una
interés práctico. Es simplemente, como quien dice, una mera separación abstracta en la sentencia, que la verdad es que no nos acorta el proceso y por lo tanto es una institución que no tiene mayor sentido. La teoría clásica o sustancial de la legitimación. Yo afirmo ser dueño, le imputo a otra persona ser poseedor en la demanda reivindicatoria, pero en la fase probatoria no logro probar que soy el dueño. En la sentencia, ¿qué va a pasar? No me van a decir que tengo falta de legitimación, me van a rechazar la demanda de reivindicación porque no probé ser el dueño. Ahí se confunden las dos cosas. Esta es la tesis clásica de la legitimación. La legitimación, por lo tanto, es un tema de fondo que se resuelve en la sentencia definitiva. La otra teoría, yo le coloco con alguna pretensión teoría procesal de la legitimación, aunque las dos son procesales, pero ¿por qué coloco el acento en procesal? Porque esta teoría lo que trata de hacer es diferenciar la legitimación de la cuestión de fondo. La cuestión de fondo normalmente no es procesal, la cuestión de fondo es la cuestión sustancial. Pero esta forma de concebir la legitimación trata de desligar la legitimación de la cuestión de fondo. ¿Sobre qué base? Se entiende que un sujeto está legitimado, basta que afirme en su demanda ser titular del derecho subjetivo o de la situación jurídica e imputar al demandado el carácter de sujeto pasivo. Es decir, los que defienden esta tesis son los que sostienen que lo único que se puede controlar en el proceso a la luz de la legitimación son las afirmaciones de las partes. Si yo afirmo en una demanda de reivindicación que soy el dueño y le imputo a otra persona ser el arrendatario de un inmueble, bueno, con mi sola afirmación yo estoy demostrando la falta de legitimidad. O yo digo que en el ejemplo que di, tengo un amigo que don Pedro le debe dinero, por lo tanto yo demando a don Pedro para que se lo condene a pagarle al amigo la cantidad de 1.000.000 de pesos. Bueno, yo no tengo representación de mi amigo, lo estoy haciendo igual. Con la sola lectura de la demanda, podemos ver que hay una falta de legitimación. Es decir, la falta de legitimación desde esta teoría que trata de explicar qué es la legitimación y cómo se controla, la legitimación es un tema procesal cuya ausencia implica, ojo, y acá podemos repetir la norma del código de ustedes, no se puede continuar el proceso y dictar sentencia que falle el fondo del asunto. Entonces, dice, la ausencia de legitimación implica que no se puede continuar con el proceso y dictar sentencia que falle el fondo del asunto. ¿Qué decía el Código peruano del efecto de la legitimación? Veámoslo. Decía, una vez consentido o ejecutoriado el auto que declara fundada alguna de las excepciones, se producen los siguientes efectos. La falta de legitimación, ¿cuál es el efecto que produce? Anular lo actuado y dar por concluido el proceso si se trata de las excepciones de... Es decir, lo que dice su código es que el proceso no puede llegar a su destino natural, que es la dictar la sentencia definitiva. Es decir, tenemos que parar el proceso y anular lo actuado. Por lo tanto, si nosotros vemos esta norma estaría de alguna manera vinculada a una de las tesis de la legitimación, que es la tesis procesal de la legitimación. No aquella que se discute en la sentencia definitiva, sino que lo que busca el código de ustedes es que esa cuestión no llegue a la sentencia definitiva. Pero tampoco nos da una orientación, como en la legislación argentina, de qué se entiende por legitimación. Por lo menos la Argentina nos da un adjetivo, nos dice manifiesta. Acá no hay. Pero por lo menos por los efectos que se buscan, yo tendería a pensar que está ideológicamente vinculada a la tesis procesal de la legitimación y no a la tesis sustancial de la legitimación. ¿Cuál es el problema? Ambos bandos, hay gente inteligente, grandes tratadistas de derecho procesal, grandes profesores, grandes personas, y yo, cuando una persona piensa distinto a mí, disculpen la palabra, pero yo jamás pienso que es un imbécil. Como la gente cree que si pensamos distinto, ¿cierto? El otro está equivocado. Yo creo que siempre hay que tratar de buscar la verdad en lo que la otra persona está pensando, sobre todo cuando son personas inteligentes. Y yo, en mi tesis, lo que no voy a alargar acá, creo que la base de estas diferencias tienen que ver con tesis distintas acerca de la acción procesal, pero no me voy a alargar en eso. Yo creo que hay una forma de hacer compatibles
ambas tesis. Podríamos hablar que mi tesis es una tesis unitaria de la legitimación, pero mi tesis sostiene que la legitimación se desdobla en dos caras. Por eso que les traje al dios Jano al principio. Y por eso que dije que la legitimación es bifronte. Tiene una cara al inicio del proceso y tiene una cara al final del proceso. La cara que tiene al inicio del proceso, las excepciones previas, las excepciones que se pueden fallar en la etapa de saneamiento, las excepciones que tienen como efecto que no pueda continuar el proceso hasta la dictación de la sentencia definitiva, tienen que ver con una legitimación que yo denomino provisional. Esa legitimación provisional me permite la apertura del proceso y me permite que el proceso pueda continuar hasta la dictación de la sentencia definitiva. ¿Qué es lo que se controla en la legitimación provisional? Solo las afirmaciones de las partes. Sería la excepción previa de ustedes de falta de legitimación. Sería la legitimación provisional. ¿Por qué digo provisional? Provisional en tanto que la legitimación también, como puede ser entendida como la afirmación y la prueba de la afirmación, también tiene un papel que jugar para mí en la sentencia definitiva. Entonces, tenemos esta legitimación provisional que se basa en las afirmaciones de las partes. Y tenemos una legitimación que pudiéramos llamar definitiva, que es la que está asociada a la tesis clásica de la legitimación, donde lo que se va a controlar no es solo la afirmación de la titularidad activa o pasiva, sino que también se va a tener que controlar la prueba de esa afirmación. Ahora bien, ¿tiene algún sentido que la legislación permita que en la sentencia definitiva se controle acerca de la legitimación cuando se confunde con el fondo del asunto? Y la verdad es que yo me respondo afirmativamente a esa pregunta. Y me la respondo afirmativamente porque la falta de legitimación va a ser la primera cuestión que va a tener que resolver el juez en su sentencia definitiva, y acogida o reconocida la falta de legitimación, no va a entrar a ninguno del resto de las cuestiones de fondo. Porque si no hay legitimación, esa persona no tenía derecho a que su pretensión fuese fallada en cuanto al fondo. Por lo tanto, la legitimación provisional queda un poco más clara su utilidad, porque impide que el proceso continúe en las etapas de prueba, ¿cierto?, y en la etapa de sentencia. La legitimación definitiva tiene una razón de ser que podríamos decir un poco más débil, pero yo creo que igual es necesaria, en el sentido de que el juez, en el momento de dictar sentencia definitiva, al controlar este presupuesto, lo que va a hacer, va a declarar la ausencia de legitimación y no va a fallar el resto de las cuestiones de fondo. Es decir, tiene una utilidad, y tiene una utilidad mirar la legitimación de un punto de vista bifronte, como dos caras, como dos cuestiones distintas. Cuando yo les hablaba en la legislación argentina de una falta de legitimación manifiesta y una falta de legitimación que no aparece en el artículo, que podríamos sostener contrario sensu, no manifiesta, son de alguna manera palabras que nos acercan a una legitimación provisional y a una legitimación definitiva. La falta de legitimación manifiesta del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación de Argentina sería la legitimación provisional. Y la falta de legitimación no manifiesta sería la que no es manifiesta, sino que es la que el juez puede controlar en la sentencia definitiva. Es decir, hay fundamento en los códigos latinoamericanos para sostener la incompatibilidad de ambas tesis, la compatibilidad, perdón, de ambas tesis. Porque si miramos la norma de Argentina, dice que solo se admitirán como previas las siguientes excepciones, pero no impide que la falta de legitimación se alegue como una cuestión de fondo. Porque solamente se va a poder alegar como cuestión procesal, como excepción previa, cuando sea manifiesta. Pero nada impide que yo en mi contestación, no como una excepción previa, sino que en mi contestación alegue la falta de legitimación. La diferencia es que esa falta de legitimación ya no va a ser manifiesta. ¿Por qué? Porque esa falta de legitimación que yo alego en la contestación de la demanda y no como una excepción previa, requiere la afirmación y la prueba. Y esa es la gran diferencia. En el Código Procesal Civil chileno, por ejemplo, que se está discutiendo en la modificación, dice
habla de manifiesta falta de fundamento de legitimación para actuar. Permite al demandado alegarla como excepción previa. Bueno, vemos que esta forma de entender la legitimación cruza todas nuestras legislaciones. La pregunta es, cuando nuestros códigos establecen la posibilidad de alegar una excepción como manifiesta, ¿es posible entender que en contrario sensu existe una legitimación no manifiesta que se pueda alegar en la cuestión de fondo? Optar por una tesis implica que la otra forma de entender la legitimación está equivocada y no la debiéramos considerar. Bueno, mi tesis, que es aplicable a todos los países de Latinoamérica, porque todos tenemos legislaciones muy similares, es tratar de rescatar lo mejor de las dos y tratar de incorporarlas sistemáticamente para que tengan su funcionamiento, distintas funciones, una función al inicio del proceso y una función al término del proceso. Creo yo, además, que ambos tipos de legitimación, la que se puede controlar al inicio del proceso y la que se puede controlar al final del proceso, las dos tienen utilidad práctica. Y es la utilidad práctica al final del día lo que le da razón de ser a una institución para nacer en el ámbito de una determinada ciencia. Creo que la legitimación, desde ese punto de vista, se gana un espacio dentro del derecho procesal para ser considerado como una institución única, irrepetible e independiente. Y no solo porque lo diga yo, sino que para aquellos tratadistas que sostienen que la legitimación no tiene ninguna razón de ser, bueno, lamentablemente nuestros códigos son muy porfiados y hablan de la falta de legitimación. Es decir, es algo que los operadores jurídicos nos tenemos que hacer cargo. Por algo nuestro legislador estableció esa excepción de falta de legitimación. Por lo tanto, tenemos que tratar de buscar una forma de interpretarla para que de alguna manera se pueda ganar un control que permita dar certeza a las partes de que quienes están como demandantes o demandados son realmente aquellas personas que tienen que estar como demandantes y demandados. Y quería decirle una última cosa, que también es parte de mi tesis, y quizás avanza un paso adicional en lo que normalmente se ha entendido la legitimación, pero que sí tiene respaldo en cierta doctrina extranjera, y es un poco lo que yo les he conversado con los ejemplos de la reivindicación. No basta para estar legitimado afirmar ser el titular activo e imputarle a otra persona ser el titular pasivo de una relación jurídica, sino que es requisito necesario que la titularidad que yo afirmo debe cumplir los requisitos de fondo de la acción que yo entablo. Es decir, no basta que yo diga que yo soy dueño no poseedor y pido la reivindicación con un arrendatario, porque el arrendatario jamás es el sujeto pasivo de la acción reivindicatoria. Por lo tanto, mi imputación, no basta que yo le impute una determinada calidad al demandado, sino que la calidad que yo me atribuyo o que yo imputo al demandado tiene que cumplir con los requisitos de la acción de fondo activas o pasivas que yo afirmo y la consecuencia jurídica y la norma que yo invoco. Si la titularidad que yo invoco, activa o pasiva, no cuadran con la norma jurídica que establece la consecuencia jurídica que yo pretendo, bueno, eso también es una hipótesis de falta de legitimación. Ese, de alguna manera, es el modelo que yo desarrollé en mi tesis en Argentina, que es un modelo relativamente innovador porque los países o las legislaciones optan por una forma de entender la legitimación o la otra. Creo que trata de rescatar de alguna forma lo mejor de las dos formas de entender la legitimación y al final del día nos permiten, son herramientas que nos van a permitir que muchas acciones infundadas no tengan que transitar por el largo tránsito del proceso, sino que puedan terminarse con anterioridad, como bien señala el código de ustedes, ¿cierto?, en la etapa de saneamiento. Para los que están interesados, edité un libro donde está mi tesis, que es de la editorial Moravia en Chile, se puede pedir por internet, al que esté interesado en profundizar en estos temas. Ahí está un poco incluso más ampliado que mi tesis, está con legislación comparada de toda Latinoamérica,
está con fallos de distintas partes, está, bueno, orientada básicamente a Chile, pero hay ejemplos de distintas legislaciones y hay jurisprudencia de distintas legislaciones, porque creo yo que esto que ha sido muy poco estudiado en Latinoamérica, creo que es algo que es una discusión que por lo menos cada país debiese tener en su interior. Y lamentablemente los profesores o las personas que escriben libros nos enseñan simplemente una de las caras. Nos enseñan o la cara sustancial de la legitimación, como si eso solo fuera la legitimación, o nos enseñan la cara procesal de la legitimación, como si solamente eso fuese la legitimación. Tal como partí mi exposición, si hay un Dios de la legitimación, es Jano. La legitimación tiene dos caras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Cristian. Excelente exposición. Felicitaciones. Vamos a ver si tenemos allí preguntas. A ver, veo el chat, creo que no tenemos, no han escrito preguntas. De repente alguien quiere hacer uso del micro. Vamos a estar atentos. Ya, no veo. Parece que no tenemos. En todo caso, vamos a invitar al doctor Willy Ramírez para que él pueda hacer la clausura de este evento y, como siempre, abusar de su conocimiento y aprovechar de lo pronto que nos regale ahí un poquito de sus saberes. Doctor Willy Ramírez, por favor. Muchísimas gracias, Isabelita. Nuestro reconocimiento y agradecimiento a nuestro amigo y colega, el doctor Cristian Rodríguez, quien es de la hermana República de Chile, ¿no? Quien nos expuso esta noche el muy importante tema de la legitimación ordinaria en el proceso civil. Bueno, es un enfoque latinoamericano y yo veo que conoce muy bien el derecho procesal civil peruano, bueno, lo cual nos alegra, ¿no? Esto es un importante tema en realidad que en la historia se pierde, ¿no? Desde la antigua Grecia, Roma, etcétera, siempre ha existido conflicto, ¿no? Y para que se resuelvan estos conflictos es que se crea la figura del proceso como un artilugio, como para que se puedan resolver estos conflictos o estos litigios. Bueno, en los inicios de la humanidad la situación era bastante simple, ¿no? Entonces, el proceso de ese entonces era una respuesta, ¿no?, a aquellos conflictos que se presentaban, y la mejor solución que encontraban ellos era de que se imponga la posición de uno frente a la posición de otro, ¿no? Y a esto se le podría llamar la autodefensa o la autotutela, ¿no?, de los individuos, ¿no? Cada una de las personas se autodefendía o autotutelaba sus derechos. Pero conforme hemos ido avanzando en el tiempo y a lo largo de la historia de la humanidad, esto va cambiando. Y ya no solamente se usa la fuerza o la imposición, sino que también ya le estamos encargando a un tercero o a un juez que es distinto a las partes en conflicto, ¿no?, para que nos ayude a resolver este problema mediante una decisión. O sea, un tercero es el que dirime, ¿no? Y que para esto se debe utilizar un procedimiento previamente establecido o preestablecido.
Esto es un gran avance, sin duda, a lo largo de la historia del derecho, básicamente latino, ¿no? Que es lo que nos ocupa. Entonces, surge allí también el tema de la tutela jurisdiccional, que es de parte del Estado. Cuando una persona considera que se le están vulnerando sus derechos, recurre a un poder del Estado, en este caso es el Poder Judicial, a fin de recibir una tutela jurisdiccional que le ponga fin a ese conflicto. Y esto es una suerte de delegación que el propio Estado hace en sus jueces y a esto se le llama la función jurisdiccional. Pero para que se interponga una demanda, tiene que haber legitimación. Y eso es lo que nos ha explicado brillantemente Cristian ahora. Y para que se interponga esta demanda, como les digo, tiene que haber legitimación y la tarea o el rol de la legitimación precisamente es saber quién va a ser la parte activa en este proceso y quién va a ser la parte pasiva en el mismo proceso, ¿no? Y ojo que la legitimación no va a significar algo diferente, ¿no? Sino lo que realmente preocupa a cada una de las partes. Y el ejemplo que nos ha puesto Cristian, ¿no? De que si yo resulto reclamando la deuda de mi amigo, ¿cuál es el interés que yo tengo en ello? Salvo que haya un mandato que a mí me faculte a interponer esa demanda. Bueno, aquí en el Perú ese se llama poder para juicios, ¿no? Y si me corrige Isabelita, creo que es el artículo 74 o 75, ¿no? Sí, que es el poder para pleito, se llamaba antes, y ahora es el poder para juicio, ¿no? Entonces, cuando ya se trata de un proceso determinado, lo que se debe resolver primero es quién debe interponer la demanda y contra quién debe interponer esa demanda, ¿no? Para que el juez pueda dictar una sentencia que es lo que pone fin o lo que resuelve este tema que es ya de fondo, ¿no? Y en esa misma sentencia también se debe decidir si se estima o se desestima la pretensión. Ejemplo, obligación de dar suma de dinero. ¿Le asiste la pretensión? ¿Es legítimo lo que esta persona está legitimada para obrar? ¿Está realmente yendo contra la persona que es la que tiene que honrar esa deuda? Eso es lo que bastante falta nos hace, ¿eh? Y este tema de la legitimación precisamente nace para explicar aquellos casos que iban apareciendo como excepcionalidades o excepciones, ¿no? Por ejemplo, quien no es titular de la acción jurídico-material es el que ejercita la pretensión. Si no es titular, ¿qué documento lo faculta a iniciar ese proceso? Ahora, y si yo me voy contra una persona distinta de la que yo debo realmente demandar, entonces también está del otro lado el tema. Y ya en los últimos tiempos y con el avance, ¿no? Se ha ido refiriendo principalmente a los casos
digamos, normales, entre comillas, quién y frente a quién debe ejercitarse la pretensión. Y ahí, bueno, yo sí me voy a permitir hacer unas humildes sugerencias, ¿no? Porque este tema es importantísimo. Nuestro poder judicial, independientemente del país o del estado en que nos encontremos, y los colegios de abogados como gremios profesionales en el mundo del derecho, tienen que preocuparse en ofrecer cursos sobre legitimación procesal, que tanta falta hace, y acabamos de ver toda esta maraña que se puede presentar y que si no se sabe actuar correctamente, vamos a meternos en otro problema mayor, ¿no? Y estos cursos de legitimación procesal tienen que servir de apoyo a los litigantes, a los abogados, a los representantes legales, etcétera, etcétera, para que puedan adquirir conocimientos básicos que les sirvan precisamente cuando acudan ante el órgano jurisdiccional. Nuestro poder legislativo y o nuestro Ministerio de Justicia, independientemente del Estado o el país, también deben preocuparse por brindar o expedir normas claras que nos permitan superar cualquier vacío, ¿no? O deficiencia quizás acerca de este importante tema. No debe quedar ni el mínimo resquicio de duda, ¿no? Porque la complicación es mucho mayor. Y a nuestras facultades y a nuestras escuelas de derecho, en nuestras hermanas universidades, hay que sugerirles que se preocupen y que dentro de los cursos, tanto de derecho procesal civil, práctica procesal civil, clínica jurídica de derecho civil, etcétera, se le dé mayor tiempo, mayor amplitud al tema de la legitimación procesal, ¿no? Porque esto va a ser puesto en práctica posteriormente por los futuros abogados. Vean la gran importancia que tiene esta figura jurídica y que muy bien nos ha explicado esta noche nuestro colega y amigo Cristian Rodríguez de la hermana República de Chile. Bueno, no sé si hay algo más que agregar, Cristian, y si en algo he cometido algún error, corrígeme, por favor. Yo no soy especialista en este importante tema, pero considero que es algo muy, muy trascendental en el ejercicio de nuestra profesión y que hay que necesariamente conocer, reconocer y ampliar nuestro conocimiento acerca de la legitimación. Doctor Willy Ramírez, secundo sus palabras y le ratifico que la situación que usted visualiza en Perú como de una falta de profundidad o desconocimiento es pan de cada día en Chile y en muchos países. Nuestra Corte Suprema confunde la legitimación con la falta de capacidad, confunde la legitimación con la falta de representación, confunde la falta de legitimidad con la falta de interés. Es decir, tenemos un problema en nuestra judicatura, que no saben lo que es la legitimación. Tenemos el deficiente apoyo de la doctrina, que tampoco sabe qué es la legitimación. Y además, los autores, como quien dice cada uno, llevan agua a su molino. El que sostiene la teoría procesal solamente enseña esa, como si fuera lo único, y no confronta con la otra. Entonces, uno lee un libro y dice la legitimación es esto, no veo otro libro y este es totalmente lo contrario. Bueno, no hay nadie que se atreva a colocar frente a frente, lo que yo creo que tenemos los profesores como responsabilidad, colocarle a los alumnos no solamente las tesis que a nosotros nos gustan, o que nosotros creemos que son las verdaderas. Tenemos la obligación de confrontar a nuestros alumnos con las dos tesis antagónicas, darles nuestra posición, pero que ellos elijan la suya. Creo que eso es lo que falta. Falta mucha
ah, ¿cómo podría llamarlo? Humildad profesional, sobre todo en los profesores, sobre todo en los tratadistas. Humildad de decir, mira, esta es mi verdad, pero hay otras verdades, y no es que estén equivocadas, porque eso es lo más fácil es destruir al otro. No, 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 esta es mi verdad, hay otro que tiene otra verdad. Tratar de buscar la parte de verdad del otro, bueno, o decir, mira, yo no soy poseedor de la verdad absoluta, habrá otra, el alumno escogerá. Yo creo que lo que nos falta, y el espíritu de mi trabajo es abrir un poco y mostrar estas dos caras. Habrá uno que escogerá una, la otra, escogerá las dos, no lo sé, pero esto queda abierto. Y lo otro que quería decir, muy sentidamente, me gusta mucho el nombre que tiene el instituto de ustedes, porque yo no sé si ustedes saben de dónde viene el nombre Sofía, aparte de ser lo de la filosofía, pero ¿de dónde viene Sofía? Bueno, hasta donde yo sé, de Grecia, ¿no? Sofía es el nombre en ciertas corrientes gnósticas de la parte femenina de Dios. Ah, interesante. Sofía es, así como está la parte masculina, está la parte femenina. Y la parte femenina, lo femenino, es lo que nos reúne, lo que nos convoca, ¿cierto? Las madres siempre son las que reúnen, las que convocan. Me parece muy bien que con ese nombre ustedes siempre tengan el espíritu de reunir, de juntar. Y creo que está muy bien puesto el nombre de su instituto. Ok, muchísimas gracias a nuestro amigo Cristian y a los que nos han acompañado esta noche por acá tengo el apunte, de Colombia, de República Dominicana, Chile, Ecuador y de Perú. Nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento. Esta es nuestra conferencia 105. Es nuestra conferencia 105 completamente gratuita porque nuestros expositores, nuestros speakers, en este caso internacionales, no nos están cobrando, no lo hacen de una forma, digamos, desprendida, y lo cual dice muchísimo de ellos y estamos en cierta manera contribuyendo al conocimiento jurídico iberoamericano o latinoamericano. Y la responsable de esta cuarta semana internacional es nuestra colega y amiga también, la doctora Isabel Ramírez Peña, quien es la que se encarga de las coordinaciones internacionales de Sofía Escuela de Posgrado, y con mucho éxito estamos ya por la cuarta semana, se viene la quinta, de lunes a viernes a las 7 de la noche, hora de Lima, y la próxima semana Isabelita nos tiene una importante batería también de expositores extranjeros del más alto nivel, así como esta noche, con nuestro amigo Cristian Rodríguez José de el hermano país de Chile. Un abrazo, Cristian, y que este tema de la pandemia, de la COVID, ya se supere para poder estrecharnos en un abrazo frente a frente, cuerpo a cuerpo, como realmente debe ser. Si bien es cierto, las nuevas tecnologías ayudan, pero añoramos el estar face to face y en esa intermediación personal que tanta falta nos hace y que por el momento estamos privados de ella, un fin superior que es el de salvaguardar la salud nuestra y la salud de los nuestros. Un abrazo fuerte hasta Chile y en tu nombre y representación a todos los hermanos chilenos y a todos los hermanos latinoamericanos de Colombia, República Dominicana, Chile, Ecuador y Perú que esta noche nos han acompañado. Willy, le quiero hacer una pregunta. Le quiero hacer una pregunta. Cuando felicita y saluda a todos los chilenos, supongo que está dejando fuera al árbitro chileno, ¿no? Sí, sí, bueno, de eso se encargará la Conmebol para no entrar. Sí, sí, lo han tenido que resguardar para que se pueda ir. Bueno, pues un error lo comete cualquiera. Pero cometió como 5. Sí, sí, sí. Bueno, ya. Gracias. Hasta la próxima semana.